Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Ayer tratamos el tema de la primera familia y la base de la educación que le dieron a Adán y Eva a sus hijos. Aunque la titulación anunciaba el contenido para hoy, que es sobre la niñez de Jesús, hoy repasaremos este tema maravilloso. Repasemos juntos el versículo para memorizar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Las informaciones acerca de la niñez de Cristo son escasas, pero se nos deja saber una pizca en algunos versículos. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 40, dice lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas es quien más información rinde sobre la niñez de Cristo, para mencionar algunos acontecimientos de sumo interés. Algunos de estos acontecimientos son el nacimiento de Cristo, su crecimiento en sabiduría que ocurría por la enseñanza de sus padres, la circuncisión, la presentación en el templo al Señor, su crecimiento en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. También narra cuando sus padres lo perdieron de vista y él estuvo en el templo por 3 días haciendo preguntas a los doctores de la ley, entre otros temas más que este evangelio presenta. ¿Por qué razón hay poco contenido acerca de la vida de Jesús cuando niño? No se nos deja saber mucho acerca de este tema. ¿Por qué razón no? Simple y llanamente porque los escritores no vieron esto como algo de suma importancia. Solamente algunos acontecimientos como es el nacimiento, la presentación y otros temas más. Ahora, ¿por qué razón no verlo como algo de suma importancia, narrar cómo crecía Jesús y todo lo demás? Simple y llanamente porque su enfoque o el enfoque de los escritores era la misión salvífica que Cristo vendría a realizar en la tierra. Y además, como Cristo crecía de la manera natural como crecemos nosotros, por esta razón los evangelistas no vieron a bien presentar el tema de la niñez completa de Cristo Jesús, sino algunas pizcas acerca de cómo lo hacía. Y Lucas detalla que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, está diciendo o está explicando que crecía de una manera natural como crecemos todos nosotros. Cada uno de nosotros podemos crecer en estos 3 ángulos: en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y esto se logra a través de la educación que se nos presenta en nuestros hogares, en nuestra familia. Vamos a dar respuesta a la siguiente interrogante para hacer de conocimiento algunos datos significativos. La pregunta es: ¿qué nos enseñan estos pasajes sobre María y José? ¿Cómo podrían ayudar a comprender la manera en que Jesús fue educado por sus padres? Los primeros textos en analizar se encuentran en Lucas 1, 26 al 38. Aquí narra la aparición del ángel ante María, el cual le indicaba el proceso por el cual iba a pasar y que ella sería la que daría a luz al Salvador. María no sabía cómo iba a ocurrir esto, pero ella se dispuso a cumplir la voluntad del Señor en su vida, ya que ella, siendo virgen, sin conocer varón, entonces ella engendraría, o sea, concebiría, pero sería obra del Espíritu Santo en su vida. La aparición del ángel ante María indicaba que no debía tomarse la educación de Jesús en poco, porque en su vientre tendría al Salvador de la humanidad. Lucas 1:46 al 55 es otro de los versículos a analizar. Nos muestra que María se rendía por completo al Señor con entrega y regocijo, cumpliendo con la misión y la voluntad del Padre, exaltando y alabando su nombre por todas sus maravillas y bondades. Aquí María se presenta diciéndole: Señor, cumple tu voluntad en mí prácticamente, ya que ella alaba, glorifica y se regocija
por las grandezas y el poder del Señor. Ya el último versículo se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta el 19. Aquí se detalla el carácter en valores que tenía José. Al saber que María estaba embarazada, pensó en abandonarla por la razón de que si se quedaba con ella, entonces sería difamada, porque ese hijo que nacería no iba a nacer porque fue engendrado por él. Él no sabía todavía lo que estaba pasando, pero lo que decide hacer es irse temprano sin que ella se dé cuenta, porque no quería difamarla por este asunto. Entonces, como su nombre lo indica, dice la palabra del Señor que él era un varón, un hombre justo, y por esta razón no quiso quedarse en el momento que se enteró de que María estaba embarazada. Por esta razón el ángel, viendo la disposición de él abandonar a María, entonces ahora se le acerca y le presenta lo que iba a ocurrir, ya que en el vientre de María estaba el Salvador y Redentor de la humanidad. Entonces José, al escuchar lo que el ángel le dice, ahora se rinde ante el Señor y dice: cúmplase, Señor, tu voluntad en mí. Gloria a Dios por esto. La respuesta a la pregunta ya realizada más arriba, ¿qué nos presentan estos pasajes acerca de María y José? Simple y llanamente que ambos presentaban una conducta intachable y una entrega total al Señor de todo su ser para que se haga su voluntad en sus vidas. Esto quiere decir que de esa forma estaría lleno su hogar y su familia. Eran personas de principios moralmente éticos y siervos fieles del Señor. A pesar de esto, no se informa acerca de cómo fue la educación que ellos impartieron a Jesús o de qué trató la misma. A continuación comparto una lectura del comentario bíblico adventista, el tomo 5, acerca del capítulo 2, versículo 52 del libro de Lucas, la cual expresa que el carácter de los hijos es determinado en gran medida por el precepto y el ejemplo de los padres. Cuando los niños tienen el privilegio de ver en la vida de sus padres el reflejo de la ternura, la justicia y la paciencia de Dios, llegan a conocerle como Él es. El cultivo del amor a los padres terrenales, la confianza en ellos y el obedecerles prepara los hijos para amar a su Padre Celestial, confiar en Él y obedecerle. Si los padres se acercan humildemente al Salvador, dispuestos a dejarse guiar por Él en la educación de sus hijos, se les promete que recibirán suficiente gracia para modelar el carácter de sus hijos, así como lo hizo María con el niño Jesús. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Entonces, prácticamente todo en cuanto al crecimiento y el desarrollo del niño se debió a cómo era el hogar, cómo estaba esa familia instituida y los planes que tenían de educación para sus hijos. En una lectura del libro El deseado de todas las gentes por su escritora Ellen White, expresa que el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, les fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtener de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Dicho esto, vamos a responder estas interrogantes. ¿Cómo podemos abarcar con nuestra mente lo que ella escribió aquí acerca de que Jesús aprendió sobre las rodillas de su madre las palabras que él mismo había pronunciado? ¿Cómo podemos entender esta pregunta? ¿Qué nos dice esto acerca del asombroso amor de Dios? ¿Cómo debemos responder nosotros, criaturas caídas y pecadoras? Bien, en primer lugar,
a lo que se refiere es que María estuvo educando a Jesús a través del estudio del Pentateuco y, como muestra más arriba, le enseñaba acerca del rollo de los profetas. La sierva del Señor no se refiere a que María enseñó lo que debía decir en tiempos pasados, o sea, no fue María antes que el Señor fue antes que María. Ahora bien, lo que trata de argumentar es que presentó las historias que ya habían pasado, o sea, las que fueron escritas en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés. Es decir, estaba presentando lo que ya había pasado, porque ese era el estudio que se hacía con cada uno de los hijos en el hogar y luego entonces en las escuelas de las sinagogas, porque esa era la costumbre, enseñar a los hijos y repetir las palabras de los rollos de los profetas y la ley. Se refiere a la ley, se refiere al Pentateuco o a los 5 libros de Moisés, que le llamaban la Torá o la ley también. Dios permitió que esto pasara para no pasar por alto las instrucciones que debían dar los padres a los hijos en valores y el amor de Dios hacia sus hijos. Por tal motivo, hace al hombre colaborador en el plan de la redención. Su madre fue su primera maestra, porque de ella aprendería las lecciones que no lo desviarían de su misión salvífica. Si notamos, Jocabed se encargó de cuidar y educar a Moisés, mostrándole los principios y valores morales, y además de esto también la principal educación, que consistía en acercar a su hijo al Señor. Es decir, las madres y los padres juegan un papel sumamente importante en la educación de los hijos. Más de esto, el crecimiento de Jesús debía ser natural e igual que el de la humanidad, porque él debía abandonarlo todo su poder, toda su gloria, y hacerse como uno de nosotros. Por esa razón nunca dependió de sus poderes, sino que dependió de Dios en toda su vida. Y número 3, a esto debemos responder con una entrega de todo nuestro corazón, con alegría, devoción, y además entregarnos con todo nuestro ser a educar a nuestra familia con la educación que los guiará al reino de los cielos. Es nuestro deseo, y ojalá así acontezca con todos nosotros. Ojalá que a nuestros hijos podamos guiarlos en los principios y valores que los guíen hacia el reino de los cielos, que los guíen hacia Jesús. Concluyo repitiendo la cita del Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, extraída del capítulo 2 del libro de Lucas, versículo 52. El carácter de los hijos es determinado en gran medida por el precepto y el ejemplo de los padres. Cuando los niños tienen el privilegio de ver en la vida de sus padres el reflejo de la ternura, la justicia y la paciencia de Dios, llegan a conocerle como Él es. El cultivo del amor a los padres terrenales, la confianza en ellos y el obedecerle prepara los hijos para amar a su Padre Celestial, confiar en Él y obedecerle. Si los padres se acercan humildemente al Salvador, dispuestos a dejarse guiar por Él en la educación de sus hijos, se les promete que recibirán suficiente gracia para modelar el carácter de sus hijos, así como lo hizo María con el del niño Jesús. Quiera Dios que no solo los niños, sino también toda nuestra familia pueda ver el reflejo de la ternura, la justicia y la paciencia de Dios en nuestras vidas, y que a través de eso puedan llegar a conocerle como Él es. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. No olvides compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido.